Acompañan aquí la maestra Lupita, la maestra Marianela, nuestras maestras aquí. Y como invitado especial, reconocido internacionalmente, el doctor Miguel Jorge Lares, psicólogo psicoanalista. Graduado en 1981 como psicólogo en la Universidad de Buenos Aires, para luego dedicarse a la práctica y transmisión del psicoanálisis. Se ha desempeñado como supervisor docente en hospitales y centros asistenciales, como admisor y coordinador. Formó parte del equipo institucional de crisis y extensiones del área infanto-juvenil. Fue asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sede Barranquilla. Ha realizado labor territorial con investigadores del Colegio Mayor de Antioquia y Universidad de Antioquia en la temática del conflicto armado y los procesos de paz en Colombia. Ha sido profesor invitado en universidades de Chile, Colombia y México. Es autor de libros Infancias y Adolescencia en Riesgos, Desafío de la Parentalidad, Psicología aplicado a la infancia, Psicoanálisis aplicado a la adolescencia y Pensar la guerra, Perspectivas de psicoanálisis y la historia, así como obras dedicadas a la enseñanza psicoanalítica emitidas en Colombia y México. Actualmente coordina grupos de superación clínica, dictando además seminarios dedicados a la enseñanza de Lacan y otros relativos psicoanálisis de su aplicación en la niñez y en la adolescencia. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Miguel Jorge Lares con la conferencia Infancias y Adolescencias en Riesgos. Le cedemos la voz a la doctora Carla Susana para que dé como inaugurada esta conferencia. Muy buenos días en este domingo, feliz domingo 4 de febrero de este año 2024. Los saludo con aprecio a nombre de nuestro vicerrector, el doctor Mario Soto Velázquez, quien es una persona sobre todo muy ocupada y preocupada porque en todos los niveles que se ofertan en la Unidad Regional Centro Norte, tanto a nivel superior, posgrado, enseñanzas especiales, nivel medio superior, se realice con calidad y donde ustedes, los estudiantes, son principalmente nuestro motor a seguir, pero sobre todo nuestro motivante para seguir trabajando con mucha calidad, donde esa educación que ustedes reciben en todas y cada una de esas aulas esté a la vanguardia de las necesidades sociales y de la población sinaloense, pero también de nuestro país, México. Saludo con mucho aprecio a quienes me acompañan en la mesa del presidio, nuestra coordinadora de esta extensión de psicología en la ciudad de Guasave, la maestra Angélica María Rábago Espinosa. Muchas gracias, maestra, por la invitación, pero sobre todo felicitarla por ese enorme trabajo que realiza frente a la coordinación de la licenciatura en psicología. De igual manera, saludo a quien coordina los servicios de salud de nuestro municipio, maestra, la doctora Andrea Espinosa, que ahorita cuando la saludaba le decía, bueno, pues somos Espinosa las dos, ¿no? Y oriundas del mismo rumbo, de por ahí es un gusto que el municipio nos acompañe precisamente en todas las actividades que realiza la Universidad Autónoma de Sinaloa en lo que es este recinto escolar. De igual manera, saludo a la alumna, quien es la representante del grupo que en este caso pues organiza lo que es esta conferencia. Ya nuestro conferencista Miguel Jorge Lares, por traernos nuestros conocimientos a la Universidad Autónoma de Sinaloa con esta conferencia magistral
infancia y adolescencia en riesgo. Definitivamente temas de mucha vanguardia, pero sobre todo temas que nos preocupan a todos y cada uno de los integrantes de esta sociedad. Ahora son los jóvenes quienes reciben este conocimiento y primeramente Dios son estos futuros jóvenes como profesionistas quienes enfrentarán estos retos para tratar y buscar una solución a la problemática que enfrentan nuestros niños y nuestros adolescentes. Sé que después de esta conferencia nos hemos de llevar grandes conocimientos que nos permitirán tener una mejor convivencia social, pero sobre todo mejorar en este ámbito. Muchas gracias por venir a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos muy honrados en recibirlo y sobre todo agradecer al comité organizador, al grupo, por traer estos temas de gran relevancia. Decirles que la Universidad Autónoma de Sinaloa en todos sus programas siempre está en la innovación, como ahorita se los mencionaba anteriormente, donde a través de sus reformas educativas, tanto del nivel medio como del nivel superior, busca que ustedes como jóvenes sean esos profesionistas del mañana, profesionistas que nos traigan a lo que es la población de México, de Sinaloa y del mundo, todo aquello que necesitamos para refrendar, pero sobre todo innovar, sobre todo cambiar. Recuerden que las ciencias sociales son ciencias que están en completa evolución. Ustedes están en el área de la psicología y de las humanidades. Entonces, ahí es más grande el compromiso aún. ¿Por qué? Porque nos tenemos que estar preparando constantemente. Y recuerden que los retos que hay afuera cada día más son enormes. Entonces, aprovechar lo que tenemos hoy y a seguirnos preparando y sobre todo invitarlos a seguir impulsando la ciencia, a seguir impulsando los conocimientos por el bienestar de todos ustedes. Nada más agradecerle y sin más les pido por favor que se pongan de pie. Siendo aproximadamente las 9:24 de este día 4 de febrero de 2024, damos por inaugurado los trabajos de esta conferencia magistral Infancia y Adolescencias en Riesgos. Mucho éxito para todos y a seguir nutriendo el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, nos sentamos, compañeros, y a nuestra mesa de presidio que pase a tomar sus lugares. Y ahora sí, muchachos, oídos a nutrirnos de esta información que nos traen, ¿verdad? Aprovechar preguntas, cualquier duda. Estamos en un momento preparándonos relajaditos para ahora sí. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Miguel Jorge Laras con la conferencia Infancia y Adolescencias en Riesgo. Buenos días, muchas gracias, un gusto estar conversando con ustedes. Yo quiero agradecer especialmente a las autoridades universitarias, a los docentes, a estudiantes de esta Casa de Altos Estudios, esta cálida recepción. Es la quinta vez que vengo a Guasave y esas visitas se las debo a la doctora Angélica Rábago Espinosa, directora general de la Secretaría de Educación y Promoción Social, con quien hemos estado en contacto desde el 2017, doctora. Y justamente fue aquí, en este espacio, donde nos conocimos. Y me congratula especialmente hoy estar conversando aquí con futuros colegas. Porque me han presentado como psicoanalista y mi carrera de base es justamente la que están cursando ustedes, psicología.
Entonces quería comentarles qué es lo que hace un psicólogo en Buenos Aires que se dedica al psicoanálisis. Me parece interesante comentarles de qué se trata esta actividad cuando uno ya está graduado en Argentina. Para bajar el discurso a tierra, al nivel de la calle, y contarles que yo tengo un consultorio que está a 8 cuadras de mi casa, voy en bicicleta al consultorio, en unos minutos llego, y ahí atiendo en forma presencial. No estoy atendiendo en forma virtual, salvo en alguna situación extraordinaria como la actual, la cual estoy lejos de Argentina. Entonces, cuando le comuniqué a mis pacientes que iba a viajar y que iba a ser un viaje prolongado, porque el primero pasé por Cali, Colombia, y luego vine aquí a México, a Obregón en primera instancia, y desde ayer estoy en Los Mochis, haciendo base. Entonces, cuando le comenté a mis pacientes que iba a ser un viaje prolongado, les dije, si ustedes desean comunicarse conmigo, me avisan y podemos tener estos encuentros que tenemos en forma presencial, tenerlos en forma virtual. Y algunos pacientes dijeron, sí, por supuesto, queremos estar en contacto. Entonces estuve haciendo esta gira, que es de encuentro, de enlace, de reunión con colegas, con docentes en Colombia y en México, y también atendiendo a mis pacientes de Argentina. ¿Qué hago además en Argentina? A ese consultorio también van colegas, no para atenderse como pacientes, sino para supervisar. ¿Qué es una supervisión en Argentina? Es una instancia en la cual un colega se encuentra quizás con alguna dificultad en un tratamiento y recurre a alguien de mayor experiencia para contar el caso, para comentar las trabas, los obstáculos que siempre se presentan en la atención de un paciente, y el colega que lo escucha trata de aportar un esclarecimiento, de orientar, de aportar algunos caminos posibles. Es una práctica que en Buenos Aires está muy extendida, y no solamente para colegas jóvenes, porque yo tengo colegas que supervisan conmigo que tienen 75 años, 76, que ya tienen una experiencia clínica de más de 50 años, y sin embargo necesitan ese espacio para conversar, para comentar sobre su práctica clínica, porque acá tenemos algo muy interesante, y es que quienes están aquí, ustedes, los que se van a dedicar a la práctica clínica, van a encontrarse con situaciones de alto impacto. Van a estar escuchando a personas en situaciones de angustia o de depresión, o comentándoles a ustedes historias en las cuales quizás tuvieron algún acontecimiento traumático, o les contarán también sus fantasías, porque justamente lo que ustedes van a posibilitar ofreciéndose para escuchar es que en ese espacio se pueda hablar de absolutamente todo, que no haya ninguna restricción, ningún tema tabú. Les decía entonces, pacientes en el consultorio presencial, colegas que vienen también a supervisar, que también supervisan conmigo en forma virtual, y esto desde la pandemia, a ustedes les consta, se ha instalado con mucho más intensidad, que es la posibilidad de hacer actividades en forma remota, virtual. De hecho, les cuento, otra pata de mi actividad es, como comentaba aquí recién la profesora, el dictado de 2 seminarios mensuales en los cuales están inscritos gente de Argentina, de Colombia y de México. Con ellos nos reunimos en forma virtual una vez al mes en esta modalidad de seminario,
Y en esa reunión, ¿qué hacemos? La primera hora tenemos una suerte de clase que yo dicto. Porque saben una cosa, cuando ustedes terminen la universidad, van a seguir estudiando. Y si se quieren dedicar a la práctica clínica, sobre todo, van a estudiar toda la vida. Yo sigo estudiando. Yo me sigo considerando un estudiante, como ustedes, porque es una labor que no cesa. Bien, les decía entonces, estos seminarios para colegas, forma virtual, y desde hace 2 años, efecto de un interés por la transmisión, constituí una editorial independiente, en la cual comenzamos a publicar algunas obras que están justamente vinculadas al psicoanálisis. Bueno, ahí les conté mi actividad. No hay más secretos. En este momento no estoy dedicándome a la docencia universitaria, pero sí a la docencia con colegas bajo esta forma que les comenté. Y será que no estoy dentro de la universidad, que es que me están invitando muy seguido a la universidad, como por ejemplo en este caso, en Colombia, no tanto en Argentina. Vieron que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eso es una verdad que se va comprobando. Bueno, y nuevamente un gran gusto estar aquí, volviendo a Guasave, un lugar al que le tengo mucho afecto y con el que tenemos ya recuerdos entrañables. ¿Qué le dice, doctor? Que aquí la palabra amor era algo gigantesco. De amor vamos a hablar, justamente empezamos a hablar del amor y vamos a ir hablando del amor. Ahora, les debo contar algo respecto del psicoanálisis. Estuve hasta ayer en Sonora, en Obregón, y también un día en Hermosillo. Y una colega de Obregón me comentaba que en algunos ámbitos, también me invitó a hacer una actividad allí, me comentaba que en algunas universidades de México, no es el caso de esta universidad, me consta porque ya he sido un visitante asiduo, pero en algunas universidades de México, llamativamente, hablar del psicoanálisis y hablar del diablo parece que representara lo mismo. Atención. O sea que si en esta sala huelen a azufre, que dicen que es a lo que huele el infierno, ¿será que estamos hablando de psicoanálisis? Bueno, ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué en algunos ámbitos del conocimiento hay tanto encono, tanto rechazo y oposición al psicoanálisis? Teniendo en cuenta que, como yo les decía, ustedes como yo tenemos una carrera de base que es psicología. Después hay distintas orientaciones para la práctica clínica. Yo elegí el psicoanálisis. Ahora, ¿por qué tanto rechazo y encono respecto del psicoanálisis? Bueno, muy simple. Como en aquel cuento que seguramente muchos de ustedes recordarán, y si no ahora se los voy a contar para que lo recuerden, el psicoanálisis se atrevió a decir que el rey está desnudo. Les cuento esta historia para quienes no la conocen, pues vale la pena. Hace mucho vivía un rey, muy comedido en todo, menos en la vestimenta. Era esas personas que le gustaba andar bien vestido. Está muy bien porque la imagen es importante, ¿eh? No hay que descuidarla. Y nosotros como profesionales y ustedes como futuros profesionales tendrán que atender lo relativo a la imagen. Y no solamente respecto a la indumentaria, sino respecto al cuidado de la salud, que es muy importante. Porque como yo les decía, ustedes van a estar con una dedicación en la cual van a tener un alto impacto de cosas que reciban, entonces hay que cuidarse. Bueno, les contaba el cuento. Este rey se entera que había unos sastres que eran maravillosos y que podían hacer
un vestido increíble. Entonces recurre a ellos y los sastres le dicen al rey, efectivamente, nosotros hemos creado un traje que nadie más lo tiene, que es maravilloso, pero tiene una particularidad. Es invisible para los estúpidos. Este traje es invisible para los que no tienen méritos en el cargo que ocupan. Entonces el rey le dijo, bueno, por favor, háganmelo. Los sastres pícaros se pusieron a hacer el supuesto traje, se iban quedando con el material valioso que le pedían a la corte, y cuando había pasado un determinado tiempo, el rey, para no estar en problemas, él manda a 2 asistentes para ver cómo iban las cosas con el traje. Claro, los asistentes cuando van, temiendo que se los tomara por estúpidos al no ver el traje, ¿qué hacen? Dicen, está todo bien. Bueno, la cuestión es que llega un día de fiesta, el traje se terminó, el rey va al lugar donde están los sastres le ponen ese traje invisible, el rey por supuesto que no dice nada porque tampoco quería pasar por estúpido y pensar que no era apto para el cargo, y así sale a la calle con ese traje invisible. Y todo el mundo se imagina, temiendo que el vecino pensara que él era estúpido, decían, qué traje maravilloso. Pero ¿qué ocurrió? Había un niño allí que es el que dice, el rey está desnudo. Bien, el psicoanálisis, así como el niño del cuento, no ha dicho solamente que estamos desnudos, sino algo más radical. Y esto les va a llamar la atención a ustedes. Nos ha dicho que las personas estamos agujereadas. Una cosa es estar desnudo, que ya tiene lo suyo, pero otra cosa es estar agujereado. ¿Qué significa estar agujereado? Por lo pronto significa que las personas no somos una esfera redonda y perfecta, sino que somos un colador. Si hubiera podido, le estaría un colador desde la cocina y se los mostraba, para decir, así somos, como este colador. Vamos a examinar de cerca ese colador. ¿En qué parte del colador está agujereado? Ese colador que somos nosotros. ¿Saben qué? Está agujereado sobre todo en 2 partes. En lo que sabemos y en lo que nos satisface. En el saber y en la satisfacción que nos habitan. Ustedes podrán decirme, ¿pero qué novedad nos trae? Claro que el saber está agujereado. Si nosotros hacemos la escuela primaria, hacemos la secundaria, la prepa, la universidad, justamente porque no sabemos. Y vamos a buscar así el saber. Sí, es cierto. Y también me podrán decir, ¿qué otra novedad nos trae? Que la satisfacción está agujereada. Si nosotros sabemos que es estar insatisfechos o insatisfechas. Sí, tienen razón. Pero si yo les dijera que el saber del que les estoy hablando no es el académico, no es el universitario, tampoco el de la ciencia, sino que es un saber que habita en ustedes, en cada uno y en cada una de ustedes, un saber que no está escrito de antemano, como puede estar lo de la ciencia o el de la universidad, un saber que sabe de ustedes como nadie y del cual ustedes toman noticia a veces sin advertirlo, de tanto en tanto. Entonces fíjense que les estoy hablando de un saber muy particular, porque es un saber único, el que habita en cada uno y en cada una de ustedes, y que no está escrito en ningún lado. Y sobre la satisfacción, yo les podría decir, también se trata de una satisfacción que los habita y de una insatisfacción que se aloja en ustedes
Y que es más, lo quieran o no, esa satisfacción se satisface en ustedes, a pesar de ustedes y más allá de ustedes. Y aún más, les voy a decir algo que también les va a sonar bastante extraño. Y es que esto que se satisface en ustedes a veces les ocasiona dolor, malestar, pesadumbre. Pero me pueden decir, Miguel, ¿cómo puede ser que haya satisfacciones que impliquen dolor? Eso es raro. ¿Eso no es una paradoja? ¿Satisfacción y dolor no se contradicen? Sí, se contradicen. Una paradoja es la convivencia de dos cosas que se contradicen. Saben que hace poco estuve justamente hablando en Obregón y en el auditorio, no era un auditorio tan, de una manera tan uniforme como este, que hay estudiantes y docentes. El auditorio era la mitad de colegas y la mitad de público en general. Entonces yo les dije, miren, en esta transmisión que voy a hacer con mis colegas, seguramente va a haber una expectativa de que yo transmita con cierto nivel de complejidad. Y de parte del público va a haber una expectativa para que yo transmita con cierto nivel de simplicidad. Entonces hay dos cosas que se contradicen ahí. Entonces, bueno, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Un síntoma. Porque un síntoma es justamente la formación de compromiso cuando uno tiene dos cosas que se contradicen entre sí y trata de quedar bien con Dios y con el diablo. Y como no se puede servir a dos amos a la vez, siempre llegamos a esta instancia en la cual ni mis colegas iban a estar muy contentos, ni el público tampoco. Bien, estos son los agujeros que nos habitan sobre el saber y la satisfacción. Ahora, ustedes también con toda legitimidad me pueden decir, pero escúcheme, ¿usted sabe de lo que disfruta? Me podrían preguntar a mí. Sí. Por ejemplo, les podría decir, me encantó hoy venir a conversar con ustedes. Me encanta estar en Guasave y transmitirles lo que pueda y también escucharlos a ustedes, porque yo vengo a aprender también. Estoy, como les decía, aún viejo como estoy. De todas maneras, mi motivación está en permanecer aprendiendo todo el tiempo. Y justamente vengo a México a aprender, a escuchar, a enterarme de las experiencias que ustedes puedan transmitir, los docentes, los colegas, los estudiantes. Entonces, yo les puedo decir, sí, sé que disfruto de eso. Y sé lo que tengo para decirles. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces usted en la satisfacción y en el saber tiene claro qué es lo que le pasa. Sí, pero fíjense, supongamos que ustedes son mis psicoanalistas en este momento. Entonces me dicen, ¿y Miguel, usted por qué va a Guasave? Y yo les digo esto, bueno, porque me encanta estar conversando con la gente de Guasave y aprendiendo, y que me cuenten las historias de este lugar, el folclore, el linaje. Y el psicoanalista me dice, bueno, está bien, eso es cierto, pero además, ¿por qué le importa ir a Guasave a hablar con la gente en la universidad? Entonces, seguramente lo que yo voy a terminarle diciendo a mi analista, que son ustedes, es que esta actividad de hoy, para mí seguramente está entramada en un juego de la infancia, en una fantasía de la infancia, en una ensoñación, con una demanda de amor. Acá vuelve el amor. Acá vuelve el amor, porque, fíjense, yo hablando
Estoy demandando, porque hablar implica demandar, aunque más no sea demandar ser escuchado, y la demanda siempre es una demanda de amor. Entonces, si en el fondo yo estoy pidiendo aquí, quiéranme, eso es cierto. Ámenme, también es cierto. Entonces, ahí estaría más cerca de la verdad, que no desmerece ni excluye lo cierto que es que disfruto venir aquí por estas razones que le enumeré, pero estaría más cerca de la verdad diciendo, esto está entramado con eso tan perdido, tan íntimo y tan propio como es la infancia. La infancia. Porque lo más íntimo, lo más característico, lo que les ha importado más a ustedes en su conformación, fíjense que es lo que han perdido, la infancia, porque acá estamos reunidos personas que hemos perdido la infancia. La niñez está perdida. Quizás para mucha gente joven no hace tanto tiempo, podrán recordar, quizás los que somos mayores nos cuesta más recordar esa etapa. Entonces, acá tenemos algo que el psicoanálisis nos viene a enseñar, y es que nuestra vida se va constituyendo, para bien o para mal, para mejor o para peor, para placer o para dolor, en un permanente intento de recuperar lo perdido. ¿Y qué es lo perdido? La infancia. Entonces fíjense qué interesante, porque entonces lo perdido, bajo la forma de la ausencia, no deja de estar presente todo el tiempo en nosotros. Y yo creo que ustedes tienen una experiencia muy interesante respecto de cómo la ausencia se hace presente de un modo muy intenso. Por ejemplo, el Día de Muertos, que es tan propio de la cultura mexicana, tan ajeno para la cultura argentina. Y yo le he comentado acá a la doctora que he estado en la oportunidad del Día de Muertos, justamente en el 2019, la última vez que estuve en el Día de Muertos, y tuve oportunidad de ir a un Partenón en un pueblito de la sierra sinaloense, Cacaletón, creo que se llama, ¿puede ser? Cacalotán. Bueno, y tuve contacto allí, en el Partenón, con este momento tan emotivo de presencia de la ausencia. Y yo sentía un poquito de pudor, porque no dejaba de ser un extranjero frente a un rito que no es el mío. Entonces traté de ser lo más cuidadoso y pasar desapercibido, pero me conmovió justamente corroborar esto, cómo la ausencia se puede hacer presente de modo tan intenso en este Día de Muertos, ¿no? Y la verdad que siendo argentino, les digo una cosa, dan ganas de morirse en México y no en Argentina. O al menos dejar una fotito por acá, ¿no? Para que alguien la ponga en su altar. Bien. Y acá en la universidad, ustedes seguramente tienen profesores que están al tanto de que la satisfacción y el saber están agujereados. ¿Y saben cómo se van a dar cuenta de esto? ¿De qué profesor está con esa modalidad? Porque son los profesores que alientan, que motivan, que entusiasman. Que llega el día de la clase y usted dice, qué bueno que está este profesor, me encanta porque me dan ganas de escucharlo, porque está transmitiendo una vocación, una pasión. Miren, mi hermano es rector de un colegio secundario. Desde hace un año fue profesor de ese colegio, era rector. Y el año pasado, cuando comenzaron las clases el primer día, era su primer día de rector, yo fui al colegio. ¿Y cómo no había ido? Estaba muy orgulloso. Mi hermano
en ese colegio donde había estudiado, había sido estudiante, luego profesor, ahora rector. Fui con mucho orgullo, además porque había fallecido nuestra madre hace un año, entonces me parecía como que tenía que haber un representante de la familia. Y mi padre está muy viejito, no podía ir, alguien tenía que estar de la familia allí. Y mi hermano dijo algo muy interesante en ese primer día de clase. En ese primer día de clase que estaban los padres, madres, chicos y chicas del colegio. Mi hermano le dijo, miren chicos, miren chicas, estudiantes, sepan que los profesores, las profesoras que vienen acá, no vienen acá para hacerse ricos. Vienen por vocación. Entonces, ¿qué le dijo mi hermano? Aprovechen a esta gente que viene con vocación. Aprovechenlos. Lo voy a decir de un modo más fuerte. Úsenlos. Porque a un maestro, a una maestra, no hay que tenerle fe. No hay que tenerle fe, sino hay que aprovecharse, hay que usarlo, hay que emplearlo. Y el verdadero maestro es justamente el que se presta para que el estudiante justamente se motive y se aliente. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo, doctora? Usted me dijo 1 hora, así que no quiero pasarme porque tengo muchas cosas para comentar, pero también para... Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos con media hora? Sí. Bueno, pero para hacer justamente un clivaje, porque hablamos de la infancia y de los riesgos que comentaba la doctora. Y quisiera dejarles este mensaje antes de pasar a la adolescencia, porque vamos a hablar de la adolescencia también. Respecto de la niñez, de esta infancia perdida y de aquello que a ustedes les va a tocar cuando comiencen su ejercicio profesional. Quería comentarles algo muy importante, y es que nace una criatura en la familia. Acá han nacido mellizos, ya hace 2 años, Maranela. 2 años, bellísimo. Nace la criatura. Será de la experiencia de ustedes. Se la toma en brazos, ni bien nació. Importante, importante. Les cuento que una vez la directora de un centro de estimulación temprana recibe el llamado de un hospital de una enfermera para decirle: doctora, hay un bebé que nadie lo está alzando. Ah, no, es peligro, peligro mortal. ¿Cómo que nadie está alzando al bebé? ¿Qué hizo la directora del CEIT, el Centro de Estimulación Internacional Temprana? Llamó a la directora del hospital y le dijo: mire, hay un bebé que nadie lo está alzando. ¿Qué hizo la directora? Inmediatamente, como si se tratara de una urgencia, lo era, una emergencia. Mandó a alguien, destinó a alguien para que se dedicara a levantar al bebé y abrazarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos a la criatura en los brazos y aún recién nacida, nosotros no podemos evitar 2 cosas, que las tenemos naturalizadas, pero no por naturalizadas dejan de ser extraordinarias. ¿Qué hacemos? Miramos, nos acercamos para entrar en ese estrecho cono de visibilidad y luego, ¿qué otra cosa hacemos? A ver, exactamente, fíjense qué curioso que no podemos parar de hablar si tenemos un bebé en brazos. Qué poder, hablando del rey, ¿no? Que le dicen His Majesty the Baby, su majestad el bebé. Qué poder que tienen las criaturas. Si hoy tuviéramos una criatura aquí, me ha pasado en la Facultad de Trabajo Social, también de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán,
a donde voy a ir el... ¿Hoy qué día, doctora? Estoy perdido. Domingo. El jueves. Voy a ir allí. Una vez estaba en la universidad hablando así, con chicos y chicas, y una de las chicas estaba con su bebé. Estábamos todos mirando al bebé. Imposible evitar esa convocatoria. Ahora, nosotros, tal como ustedes dijeron, hablamos, miramos, no podemos parar de mirar ni hablar. Ahora, qué raro que le hablemos, ¿no? ¿Por qué hablamos? Pues suponemos que va a contestar el bebé, que va a entender. Sin embargo, fíjense, nos tomamos en serio hablarle. Y aunque hablamos de jugando, porque no le estamos hablando de la economía, ¿no? De las cuestiones políticas, del desempleo, no. Hablamos en una suerte de juego, pero que nos tomamos en serio. ¿Y qué es lo que corroboramos? Que en el bebé hay una respuesta, en la criatura hay una respuesta, porque el cuerpecito empieza a agitarse cuando hablamos. Y es más, empieza a mover los labios en algo que se llama laleo. ¿Qué se hace evidente allí para nosotros? El poder que tiene la mirada y la voz. En nuestra especie humana, de tal forma que captura a la criatura. Esa mirada, esa voz, no solo la captura y la cautiva, sino que es imprescindible, tal como les comentaba la anécdota del hospital. Porque les cuento una cosa. Hace unos años una colega colombiana fue a un orfanato de Centroamérica a hacer una visita institucional. Esto me lo cuenta a mí de primera mano, una vez que estaba en Barranquilla. Esta colega entra a una sala del orfanato y había más de 100 cunas con bebés abandonados, con criaturas que habían sido abandonadas y, lógicamente, en situación de abrigo en esa institución. Ahora, lo que le llama la atención a esta colega cuando entra a esa sala, además del impacto que le produjo, ¿no?, esa suerte de factoría de bebés, lo que le llama la atención es el silencio que había. Y saben que ese silencio es preocupante cuando hay bebés. Entonces ahí rápidamente nos pusimos de acuerdo en que seguramente un gran número de esos bebés estarían en una situación clínica que se llama marasmo u hospitalismo. ¿Qué significa esto? Nuevamente, que aún cuando ustedes a una criatura la provean de alimentación, de hidratación, la protejan de los estímulos peligrosos, pero no le otorguen un cuidado, una dedicación, desde la mirada, desde la voz particular, la criatura entra en una declinación y termina muriéndose. Fíjense qué curioso es nuestra especie humana, porque ahí, ¿qué estamos constatando? Que el lenguaje encarnado en la voz y en la mirada de la familia es la que permite sobrevivir. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente, como ustedes seguramente en algún momento, siendo profesionales, les va a tocar escuchar. Y además, cuando la gente se entere que son psicólogos o psicólogas, aun cuando trabajen en recursos humanos, cuando se enteren que tienen, pongan la firma que van a ubicarlo en un lugar de escucha. Les van a contar sus problemas. Quizás incluso ya le están contando sus problemas sabiendo que estudian psicología. Y ahí ustedes van a recordar lo que charlamos hoy, de que claro, ¿cómo la gente no va a querer ser escuchada? Pero no solamente porque uno necesita que lo escuchen, para que lo reconozcan, lo quieran, que es cierto. A uno le importa que lo escuchen, la indiferencia no se perdona, pero ustedes van a recordar que además
ser escuchado y ser mirado está en la constitución misma de nosotros como personas, de manera tan radical que si no hubiese estado, no estaríamos aquí presentes. Entonces, ahí ustedes van a tomar nota. Ah, claro, por eso las personas necesitan ser miradas, ser escuchadas, y en esa mirada y en esa escucha ser reconocidas, porque es lo que las constituyó, lo que les permitió sobrevivir, lo que les salvó la vida. Ahora, dicho esto, las familias meten la pata todo el tiempo. ¿Se equivocan? También. ¿No cumplen con lo que querrían? También. ¿Están más o menos siempre trastabillando? También. Pero es lo que se espera de las familias, que trastabillen, que se equivoquen, que vacilen, que duden. Porque fíjense que acá les voy a comentar otra paradoja. Que la familia de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes haya trastabillado, haya dudado, haya vacilado, se hayan equivocado, de eso ha dependido que ustedes crecieran. Justamente crecieron porque si hubieran tenido una familia perfecta, que no existe, no hubieran crecido. Entonces, uno va creciendo también con el cuidado, con la contención, pero también con la falla que nos transmiten los mayores y que nos permite crecer. Y esa falla, un último comentario sobre la niñez para pasar a hablar de la adolescencia, e insisto, ya que la palabra riesgo fue mencionada y forma parte del título de esta conferencia, ¿estamos en riesgo con la infancia? Y este es un mensaje que yo quiero transmitirles especialmente porque quizás ustedes tienen criaturas o la familia está con criaturas en la casa. En este momento de la historia hay un riesgo muy grave con la exposición de las criaturas a las pantallas, a los dispositivos, las criaturas pequeñas. Y es un fenómeno global, ¿eh? Pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Corea, pasa en todos lados. ¿Por qué? Y porque la familia, quizás, también en este momento particular de la historia, agobiada, extenuada, agotada como está por las exigencias del sistema, llegan a la casa, están las criaturas que están esperando están esperando justamente que las miren y que hablen con ellas. Y a veces la familia, más de lo que uno querría en este momento, entrega la pantalla a la criatura como si fuera una delegación parental. Entonces, ¿saben en qué me hace pensar eso a mí? Porque estamos corroborando, sobre todo en Buenos Aires, donde tengo contacto con mis colegas. Yo les contaba sobre mis grupos. Yo estoy en contacto con 100 colegas al mes que forman parte de estos grupos. Gente de experiencia, de recorrido, o sea, gente con la que yo me tengo que poner las pilas para estudiar porque son gente que tienen su nivel. Bueno, ¿qué estamos constatando? Serios problemas en el lenguaje para las criaturas que han estado expuestas a los dispositivos. Serios problemas para la adquisición del lenguaje, y eso conlleva también dificultades para conectar con la mirada, para conectar afectivamente, para hacer un lazo social, para jugar, porque la pantalla no es un juego. Quiero ser claro con esto. No es un juego. ¿Qué es un juego? Algo que no está escrito de antemano, y en la pantalla está todo escrito de antemano. Entonces, ¿calma a las criaturas? Por supuesto. Nos calma a nosotros también, porque a nosotros también nos captura la pantalla. Yo no me excluyo acá también en esto, ¿eh? Estamos como todos ustedes saben, tenemos un cordón umbilical ahora con el dispositivo. Y hay gente que preferiría perder un brazo y no su celular, su dispositivo, ¿eh? Y si dan a elegir, dudan. Entonces, riesgo grave con esto que está ocurriendo ahora, en este momento mismo. Hay criaturas que están con la pantalla, criaturas pequeñas.
Y esto para el futuro es complicado, porque serán las personas que vengan el día de mañana. Y vamos a tener gente que tenga dificultades para comunicarse, que tenga dificultades con el lazo social, que tengan desconsideración, falta de empatía, y Dios nos libre si esas personas llegan a gobernarnos. Ojo, ojo, ojo con lo que se viene. Bien, hasta aquí lo que les quería comentar sobre infancia, adolescencia, porque ya tenemos poquito tiempo y me va a interesar mucho si surgen ocurrencias, preguntas de parte de ustedes. Como si ustedes ya estuvieran graduados y graduadas, les voy a contar un fragmento de un caso clínico que me tocó supervisar. Ustedes saben que uno resguarda la confidencialidad de los casos. En esta situación no hay ningún peligro porque esto ocurrió hace muchos años y en un país muy lejano, que no es ni este ni Argentina. Entonces no hay riesgo de que vulneremos esa confidencialidad. Una colega que supervisa conmigo me comenta sobre un caso que estaba atendiendo, una joven de 14 años, que estaba sumamente angustiada. ¿Por qué? Tenía un profundo malestar en su cuerpo, no estaba conforme con su cuerpo, algo que pasa en la adolescencia, ¿no? Que no estamos conformes con nuestro cuerpo porque de repente llega este momento de crecimiento de manera así, casi traumática. Esta muchacha no estaba conforme con su cuerpo y tenía una culpa intensa por no estar a la altura de lo que ella suponía que los padres esperaban, que la familia esperaba. Esto también le resultará quizás no tan ajeno lo que estoy diciendo, porque las familias tienen su expectativa. Y cuando uno entra en la universidad, esas expectativas están puestas en el joven, en la joven, y en muchos casos a veces el joven es el primer universitario de la familia, entonces hay una expectativa. Bueno, no voy a extenderme con ustedes el relato del caso, pero lo que le comenta la joven de 14 años a su psicoanalista es que estando en su habitación se le había caído un frasco de vidrio que aparentemente tenía mucha importancia para ella. Por ahí sería un frasco de perfume, quizás, puede ser, que tiene su importancia. El frasco se cae, obviamente se rompe, ella se agacha, toma un pedacito del frasco y se empieza a cortar en los brazos. Una práctica que luego continúa. Cortes en los brazos. Y por otra parte también le comenta a la psicoanalista que estando frente a una ventana, en un piso alto, experimentaba un fuerte impulso a arrojarse de la ventana. Bueno, hasta aquí el caso. Les cuento, escuchando a mi colega, en qué me quedé pensando yo. En el frasco y en la ventana. Me quedé pensando por qué esos objetos tenían cierta importancia en esta historia, en esta escena. ¿Por qué me quedé pensando en la ventana? Porque la ventana no es cualquier cosa. Fíjense, una ventana es lo que separa el mundo que está atrás de la ventana, es el predio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la escena. Está el mundo de la escena. La ventana implica algo que separa. Y dejo a un lado por ahora, podríamos conversar un poquito sobre eso, sobre por qué en el mundo informático uno de los primeros sistemas operativos se llamó justamente Windows, que es ventana. Fíjense qué curioso, ¿no? O sea que no es cualquier palabra.
Y no lo es tampoco porque, como les decía, estamos con el cordón umbilical con la ventana. Esta es una ventana también. Todo el tiempo con la ventanita. Y me quedé pensando además que esa ventana en la adolescencia puede implicar un viaje. Algo que nos pone a pensar en un adentro y un afuera, que en la adolescencia, no así en la niñez, en la adolescencia, ese adentro y ese afuera ya corre por cuenta del joven o de la joven. Y se espera que el adolescente salga al mundo a través de la ventana, no de manera tan dramática como nuestra paciente, arrojándose, sino de manera más benévola. E implica una experiencia de pruebas, riesgosas a veces. Voy al frasco, dejo un momentito la ventana, voy a retomarla después. El frasco. ¿Por qué me quedé pensando en el frasco? ¿Saben por qué? Porque el frasco no es cualquier objeto. Es un objeto que tiene que ver mucho con nuestra cultura, con nuestra civilización humana. ¿Por qué? Porque cualquier civilización, desde el comienzo de los tiempos, se completa cuando están las cerámicas, las vasijas, los jarrones, los potes, y ustedes se encontrarán, seguramente acá, que hay tanta riqueza arqueológica en México, van a encontrar en las tumbas antiguas cantidades industriales de vasijas, de potes, de jarrones. Fíjense qué importancia tienen. O sea, no es cualquier objeto. Acá estoy equiparando el frasco de la joven con estos objetos arqueológicos. Y además, para quien haya leído la Biblia, independientemente de que tenga fe o no tenga fe, sea una persona devota o no, hay que decir que la Biblia es un libro interesantísimo, sin ninguna duda. Yo he tenido mi formación católica, fui durante 16 años a colegio parroquial, pero además considero que la Biblia es interesante. Nos cuenta historias que nos dan que pensar. Justamente en la Biblia, en el Génesis, ¿cuál es la metáfora? La del gran alfarero. Del barro se hace la especie humana. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros mismos somos un jarrón, un pote, una vasija, un frasco. Nuestro cuerpo tiene esa forma también. Por eso les decía que no es cualquier objeto. Y además, si me permiten, vamos a suponer que este es el frasco, y voy a aprovechar a tomar un poquito de agua entonces. Ya que estamos. Y tomo además para que vean que el frasco tiene una propiedad muy interesante. Cualquier frasco, cualquier envase. Es creado, no es que exista en la naturaleza, es una creación humana, pertenece a la cultura. ¿Qué otra propiedad interesante tiene? Introduce un vacío en el mundo que antes no existía, porque se vacía y se llena. Introduce un más y un menos que antes no existía. Entonces, ¿por qué me quedé pensando en el frasco? Ustedes dirán, qué complicado que son nuestros psicoanalistas, ¿no? ¿Cómo se hacen los rulos con esta reflexión? Pero me quedé pensando también en que justamente el frasco, al introducir un más y un menos, tiene que ver con la adolescencia, el más y el menos, de algo que se vacía y algo que aparece como excedente. ¿Qué es lo que queda vaciado en la adolescencia? Lo que acabamos de comentar en la primera parte. Lo que queda vaciado en la adolescencia es lo que era de jugando, lo que era de juego, la infancia. Eso queda vaciado. ¿Y qué aparece como excedente? Algo que se puede llenar con lo que se puede, las satisfacciones, las insatisfacciones, algo del orden afectivo que aparece de manera alterada.
trastornada. Lo que era de jugando queda perdido en la adolescencia, porque en la niñez no hay culpa. Yo cuando era chiquito, yo y mis amiguitos, jurábamos, pero podíamos cruzar los dedos atrás y el juramento se anulaba. Y ahí no había culpa. Ahora, si le digo a la doctora Angélica, juro que la amo, y cruzo los dedos atrás, y voy a estar en problemas porque ahí la culpa opera. En la vida adulta la culpa opera. Entonces ya el juramento no es de jugando. Además, fíjense que en la escuela primaria, no sé si acá en México, creo que también, los chicos no juran la bandera, prometen la bandera. El juramento es si uno entra a las Fuerzas Armadas y ahí jura la bandera, jura defender a la patria. Y vayan a reclamar algo si ustedes son soldados o soldadas y de repente están en un conflicto armado y se van, ¿no? Y evaden la situación y van a venir a decirle a su oficial, pero escúcheme, usted está desertando y usted juró por la patria. Bueno, pero eran palabras. No eran palabras. No eran solamente palabras, eran palabras en acto, que comprometían el cuerpo. Y además, en la niñez, los gestos de los nenes, de las nenas, nos causan gracia, porque tratan de replicar la vida adulta y se ven cómicos. Supóngase, una nena, un nene pueden decir, vamos a jugar a la mamá y al papá, y es de jugando. Ahora, si dos jóvenes dicen, vamos a jugar a la mamá y al papá, ya sabemos que no es de jugando eso. Bueno, vuelvo al frasquito, porque creo que ya vamos a estar con el tiempo justo para dar lugar a las preguntas, ocurrencias, asociaciones libres de ustedes, pensamientos, lo que quieran transmitir. ¿Saben qué me pasó a mí cuando escuché el relato del frasco que se rompía? Pasó algo muy curioso. Primero, que se ve que la colega me lo comentó de tal forma que casi pude escuchar el sonido del frasco rompiéndose cuando me lo contó. Creo que hay gente que transmite algo, los poetas sobre todo, que uno hasta parece escucharlo, verlo. ¿Y qué es lo que escuché yo con el frasco roto? Que no se rompía solamente el frasco, sino que se rompió un encantamiento. Como quien dice, la carroza se convirtió en calabaza. Ese encantamiento que se rompe en la adolescencia, el encantamiento de la niñez. Y de hecho les diré, seguramente que todos los que estamos aquí, cuando pasamos de la infancia a la adolescencia, para nuestra familia nos convertimos en calabaza. Se rompe un encantamiento para nuestra familia, que es típico de la infancia, pero venida la adolescencia, ahí aparece la calabaza, sin ninguna duda. Bien, un último relato y ya terminamos aquí para dar paso a la intervención de ustedes. ¿Qué otra cosa es de verdad iniciada la adolescencia? Y aquí está el riesgo también, infancia y adolescencia en riesgo, que hay dos temáticas sobre todo que se ponen en juego a partir de la adolescencia de un modo distinto y que afectan a las personas, y que se puedan resumir en dos palabras. Escuchen bien esto: sexualidad y muerte. Sexualidad y muerte. Cuando yo les decía que estamos agujereados en el saber y la satisfacción, les estaba ya transmitiendo esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de la sexualidad. Podemos hablar de la sexualidad en la universidad, en la academia, que ustedes tendrán alguna materia en la cual toquen este tema. Ahora, ¿qué representa la sexualidad para cada uno y para cada una de nosotros?
y en eso me incluyo, estamos todos y todas incluidos, no sabemos qué representa para acá. Eso nos vamos anoticiando y a veces de manera irruptiva. Recuerdo que hablamos hace 4 o 5 años o más en la preparatoria, extensión de la entrada, con los chicos y con las chicas, y ahí fuimos a hablar del amor y de la sexualidad también. Entonces yo les decía y ellos se reían. Discúlpenme que lo diga aquí de esta manera, en esta casa de estos estudios, lo que lo calienta a uno, lo que la calienta a una, eso no es controlable, eso irrumpe, nos toma por sorpresa, tiene esa cualidad la sexualidad. Y la muerte, por otra parte, de eso no sabemos nada porque a pesar de que el Día de Muertos ustedes suponen que regresan los deudos, de todas maneras regresan, pero no nos cuentan cómo es del otro lado. Están allí, pero guardan su secreto. Lo bien que hacen, que guardan su saber y su conocimiento, no nos transmiten a nosotros, no estamos preparados para escucharlo. De la muerte y la sexualidad justamente nada sabemos. Y quiero comentarles una última anécdota que engarce niñez y adolescencia y que tiene que ver con la sexualidad y con la muerte. También resguardada la confidencialidad de este caso porque fue hace muchos años y también en un país que no es ni Argentina ni México. Yo les podría decir esto. Si en el teatro de la infancia, supongamos que este es un teatro, lo es. Yo siempre digo, la docencia tiene algo de teatral y el teatro tiene algo de docencia. Entonces es una suerte de ficción. Lo único de verdad, es justamente lo que se acabó de decir. Eso que ocurre y de lo cual no volvemos. Eso es verdad. Lo demás son todos ensayos, pruebas, ejercicios. Esto mismo le dije a una colega hace 2 días que tenía que presentar el libro y estaba muy nerviosa. Y lógico, porque hablar en público está nervioso. Yo le decía, quédese tranquila, le digo, es un ejercicio, es una puesta en escena, es un ensayo. Tómeselo como si fuera usted una actriz en una escena que le tocó hablar como actriz. Es eso. Bueno, no sé si logré tranquilizarlo, pero el mensaje fue ese. No se lo tome tan en serio. Porque es algo de jugando también. Y fíjense que cuando uno se dedica a lo que le gusta, de jugando, es porque se lo toma en serio. Como los chicos cuando juegan y uno ve que se lo toma en serio el juego. Y uno lo disfruta. Cuando uno hace lo que le gusta, tiene un aspecto lúdico y al ser lúdico nos lo tomamos en serio y lo disfrutamos. Entonces el mensaje es, disfruten lo que hagan. Elijan lo que elijan, disfrútenlo. Tomen nota de eso. Porque para mortificación está todo el resto de la vida, que es inevitable. Y ustedes lo saben, acá las profesoras están asintiendo que sí. Vivimos mortificados. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que cumplir con los protocolos, con la burocracia, con los papeles, con lo administrativo, con pagar las cosas. Entonces vivimos una parte de nuestra vida, a propósito de la muerte, es como si estuviéramos un poquito muertos. De hecho les digo, atiendo a una paciente que es una persona brillante, es abogada, cantante de ópera y está estudiando psicología, está por graduarse, una genia, pero con ideas suicidas permanentes, que cada tanto ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser una persona con tantas inquietudes, con tantos intereses que le ha ido bien? Esa es la paradoja de la vida humana, que supuestamente en nuestra vida parece que fuera un cuento de fantasía, pero lo que ocurre en cada uno de nosotros, solo nosotros lo sabemos y a veces es un tormento. Esta paciente que tiene ideas suicidas recurrentes, me decía, mire Miguel, yo que quiero morirme, creo que me voy a matar.
El psicoanalista tiene que estar blindado de alguna manera, no angustiarse cuando escucha estas cosas. Y para eso tiene que hacer mucho. Fuera del consultorio te hay que hacer muchísimo para no estar angustiados ahí. Entonces yo la escuchaba, digo, mire, le tengo una noticia. Dice que usted ya está muerta. Entonces, como si una persona inteligente se empezó a reír. Por supuesto que esto no se lo digo a cualquiera, no se lo digo a una chica de 14 años, esto. Se lo dijo una mujer de 30 y pico que es inteligente y que sabía que mi comentario seguramente iba a tener algún eco. Dice, ¿cómo que estoy muerta? Sí, usted está muerta. Entonces la verdad que matarse sería una redundancia. Usted se matará. Bueno, les cuento. Una madre va a consultar por su hija a una institución porque descubre que la nena, 6 añitos, había empezado a romper, a destrozar, a despachurrar sus muñecas, cosa que nunca antes había hecho. Antes jugaba y ahora las estaba destrozando, y con una actitud que la mamá no podía interpretar como un juego. Y además le pedía, llorando, que le arrancara la decoración que tenía la nena en la habitación, una decoración de princesa. Entonces la mamá, como no podía descifrar y notaba que su hija estaba jugando algo, era un juego seguramente, sí, pero un juego que transmitía cierta incertidumbre, va a consultar. ¿Qué ocurre en la consulta? Luego de varias entrevistas con los padres, con la nena, se determina que la nena, en una situación muy puntual y con desconocimiento de la familia, había sido abusada. Entonces, primera cuestión a señalar. Si a ustedes les toca atender criaturas en las cuales hay una presunción de abuso, no va a ocurrir que la nena, que el nene les cuenten a ustedes sobre esa situación. Las criaturas no cuentan, aún se trate de un acontecimiento más banal que puede ser tropezarse en el colegio o en la calle, no tan dramático como este, del abuso, no cuentan. Pero lo que ustedes van a encontrar, si siguen las vías adecuadas, es la marca de lo que pasó en el juego. La marca de lo que ocurrió en algún personaje, por ejemplo en la muñeca, que pasa a sufrir ciertos percances. Entonces, bien, ahí se determina en qué situación puntual, una situación absolutamente extraordinaria. La tía la había llevado de visita a la casa de un amigo, el amigo tenía una casa grande, en el fondo de la casa estaba el abuelo del amigo, la nena, como suelen hacer las criaturas, empieza a explorar, llega al fondo de la casa, estaba el abuelo y el abuso había ocurrido ahí. ¿Qué es lo que ocurre en estas circunstancias? Y ya voy finalizando. Los mayores, la familia, la institución, hace todo lo que debe hacer una institución y una familia. Hacer una consulta, hacer la denuncia, se inicia un proceso judicial, se investigó, se determinó, se detuvo al perpetrador y fue a la cárcel. Es lo que uno espera que ocurra, que la familia proceda de ese modo y que las instituciones y la justicia también. Hasta ahí yo le diría, estamos todos de acuerdo que ocurrió lo que tenía que ocurrir, de manera impecable. Ahora, dicho esto, ¿tenemos alguna idea de qué va a ocurrir con la nena cuando llegue a la adolescencia y resignifique ese acontecimiento que perforó la pantalla del juego? Nosotros esperamos que esa nena, cuando pase la adolescencia, siga en una consulta o inicie otra para poder hablar de eso. Porque, insisto, hace diferencia que la familia y la justicia haya determinado, hace toda la diferencia. Porque a veces no ocurre. La familia no escucha, la justicia no interviene
hace diferencia y seguramente da una expectativa mucho más esperanzadora, pero no resuelve totalmente la circunstancia en la cual la criatura va a tener que contar en algún momento, tomar la palabra y hablar sobre eso, lo que recuerde, lo que no recuerde, lo que pasó. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre en la adolescencia. Yo les decía, en la adolescencia tomamos conocimiento de lo perdido, de lo que ya pasó a ese lugar que nos retorna, que es la infancia, pero no dejamos de resignificar. Y en esa recuperación de lo perdido, en ese intento de recuperación, vamos resignificando las cosas que nos pasaron en la infancia. Y ese trabajo es de cada uno, de cada una de nosotros y de nosotras. Nos toca a cada quien volver sobre eso y hablar. Entonces, el último mensaje que quiero transmitirles aquí, en este lugar tan importante y clave para la enseñanza de ustedes, para la transmisión, para el futuro, quienes quieran dedicarse a la práctica clínica, y esto lo hemos transmitido con la doctora cada vez que venimos a Guasave, tengan en cuenta que ustedes mismos tienen que proveerse un espacio para hablar, para ustedes hablar sobre sus problemas, sobre sus preocupaciones, sus angustias y depresiones. ¿Por qué? Porque si ustedes van a atender a personas y van a escucharlas, si ustedes no volvieron sobre sus propios problemas y no retomaron en activo cosas que le han pasado, van a estar menos preparados para escuchar. Porque la escucha que se va a esperar de ustedes es una escucha sin prejuicios. Una escucha, ¿qué es lo que tenemos para ofrecer nosotros en un consultorio? Lo que no sabemos. Y ofreciendo lo que no sabemos podemos escuchar. Después, por supuesto, que está lo que sabemos y lo que nos permite entramar lo que vamos escuchando. Pero, importante, yo empecé mi análisis a los 21 años, cuando estaba en tercer año de la carrera. Y en circunstancias dramáticas, impensadas. Yo llegué ahí, ¿por qué? Porque en Argentina había una dictadura militar, habían secuestrado a una compañera mía de la facultad, desapareció, y Argentina y Chile amenazaban con entrar en guerra, y parecía que me iban a reclutar para como soldado. Entonces, en estas dos circunstancias, donde estaba totalmente angustiado, aterrorizado, asustado, alguien me dijo: ¿y no pensaste ir a hablar con un psicólogo, una psicóloga? Yo dije: ¿para qué voy a ir a hablar con una psicóloga así? El riesgo de ser secuestrado yo mismo no va a desaparecer, el riesgo de ir a la guerra tampoco existe. No importa, pero quizás tomar la palabra en un espacio protegido, como el análisis, te permite esclarecer algunas cosas. Y les puedo asegurar que en esas circunstancias dramáticas, donde estaba en juego la muerte, yo llegué al consultorio del analista, me senté, empecé a hablar y noté que algo se aliviaba. Y no solo eso, noté que la angustia y la tristeza atontan, nos estupidizan. Entonces, si nos ponemos a hablar, podemos salir del atontamiento. Y en este caso mío también me permitió tomar ciertas medidas de precaución que, como estaba atontado, no las había tomado. Entonces, el mensaje para quienes se van a dedicar a la clínica, incluso les diría, para todas las personas que se gradúen de psicólogos y psicólogas, busquen un espacio. Acá hay buenos profesionales en Guasave, y si no es en Guasave, se hacen una horita de Los Mochis. También yo puedo recomendarle gente de Los Mochis en Guasave. Tengo colegas, y la doctora también, colegas excelentes que están dispuestos a escuchar. Y en el caso de ustedes también, tengan en cuenta, es casi un deber ético ese espacio. Bueno, hasta acá lo que les quería comentar. Muchas gracias por la escucha tan atenta. Bueno,